Hola, buenas tardes. Mi nombre es Néstor Valecillo. Curso actualmente la materia de resistencia de materiales 2 en la Santiago Mariño, de la sección internacional SI, sede de Maracay. Em, Voy a hablarles un poco sobre un glosario de términos, de lo que es referente a la materia, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la materia de resistencia de materiales. En este glosario de términos de resistencia de materiales podemos ver todos aquellos conceptos, aquellos términos básicos usados en la materia y en el desempeño de dicha materia, pues como, disculpen la redundancia. Tenemos como primer término acción. La acción es simplemente el fenómeno físico que ocurre cuando los cuerpos interactúan. A ese proceso que pasa en ese momento se le llama acción. Abrasivo. Abrasivo es un producto que sirve para desgastar, limar, pulir mediante la fricción las sustancias duras como metales, vidrios, maderas y otros. Aleación. La aleación es un producto homogéneo de propiedades metálicas compuesto de dos o más elementos, uno de los cuales al menos debe ser metal, ¿verdad? Existen actualmente diferentes tipos de aleación, tanto para la construcción como para una variedad inmensa de aplicaciones que tienen los metales hoy en día. Arreostre, elemento de esfuerzo, sea horizontal o vertical, o muro transversal que cumple la función de proveer estabilidad y resistencia a los muros portantes y no portantes sujetos a cargas perpendiculares a su plano. Perdón. Barra, elemento estructural en la que una de sus tres dimensiones es 5 veces mayor que cualquiera de las otras dos. La barra recta, esta pudiera ser barras metálicas o barras pudieran ser también de madera, pudiera ser, o sea, hay diferentes tipos de barras. Por lo general se le dice internacionalmente a la barra se le dice internacionalmente, perdón, a la cabilla, ¿verdad? Entonces tendremos la barra recta, tenemos esta barra que es la barra prismática, que por su forma, ¿verdad? Se le llama barra prismática. Y la barra recta no prismática pudiera ser cualquier otra barra, ¿verdad? Que pudiera ser cuadrada, redonda, de los diferentes tipos de barras que existen. Las cabillas de construcción, que son como las conocemos en Venezuela, que son estas estriadas, hay lisas, hay de muchas, digamos, de muchos espesores, de muchos largos, o sea, todo viene dado dependiendo del uso que se le vaya a dar. Carga. La carga es el peso, fuerza que va a resistir la estructura, que también son llamadas fuerzas externas. Y la fuerza es la capacidad que tiene el objeto de caer por su propio peso al suelo. Existen tres tipos de carga: cargas muertas, cargas vivas y cargas accidentales, de viento o sísmicas. Las cargas accidentales son cargas que pasan rápido por la estructura, son cargas que son inerciales, causadas por movimientos sísmicos o por viento, teniendo en cuenta las características dinámicas del suelo. Las cargas muertas son aquellas que se mantienen en constante magnitud y con una posición fija durante su vida útil de la estructura. Las cargas vivas son aquellas que son ejercidas como por la fuerza del viento, por maquinarias, por diferentes tipos de fuerzas que influyen sobre estos materiales. El coeficiente de resistencia es un valor adimensional que no tiene unidades y que indica cuánto resiste un objeto al movimiento a través de un fluido como el agua o como el aire. La conductividad eléctrica es la propiedad de todo elemento que tiene la facultad de conducir la electricidad. La térmica es exactamente lo mismo que la eléctrica, pero en este caso transmite las cargas térmicas, sea de calor o frío. Comportamiento en el contexto del análisis estructural se utiliza para describir la manera en que reacciona un cuerpo deformable hecho de cualquier material y cuando es sometido a acción de fuerzas.
Comportamiento elástico lineal es el comportamiento observado en un material cuando la deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada, y al desaparecer la fuerza, el material recupera completamente su forma original sin deformación permanente o residual. Comportamiento elastoplástico es totalmente lo contrario al comportamiento elástico, porque el plástico es como el límite, ¿verdad?, de donde pasa el elástico a la rotura o a la fractura, ¿verdad? Se representa en un material para una fuerza actuante menor a la correspondiente al límite de proporcionalidad. El material tiene como un comportamiento elástico lineal. Compresión es la aplicación de fuerzas equilibradas hacia adentro a diferentes puntos de un material o estructura, es decir, fuerzas sin suma neta o que dirigidas a reducir el tamaño del material de estructura en una o más puntos, ¿sí? La corrosión. El fenómeno de corrosión existe en el proceso de deterioro de los materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas, debido a que estos materiales buscan alcanzar un estado de menor potencial energético por existencia del oxígeno. Cuerpo deformable. Se dice que los cuerpos formados por materiales reales y su capacidad de deformarse es una propiedad de todos los cuerpos formados en cualquier material imaginable del universo, al menos desde el punto de vista científico y objetivo. Todos los materiales que existen hasta ahora en el universo son deformables. Los que son rígidos o indeformables son simple y llanamente características que le atribuimos a ciertos objetos para que estos podamos tenerlo como punto de referencia a la hora de hacer diferentes tipos de estudios. Cuerpo rígido se dice a los cuerpos formados por un material que no se deforma, como lo estamos diciendo ahorita, sobre el que actúan fuerzas. Deformación elástica se caracteriza porque una vez suspendida la aplicación de la fuerza, los átomos del material vuelven a su posición original. Deformación plástica. La deformación plástica se alcanza cuando la fuerza aplicada resulta tan grande que internamente los átomos o moléculas tuvieron que cambiar su posición para compensar dicha fuerza. Deformación unitaria es el alargamiento o contracción de un material a lo largo de una línea recta, cada unidad de longitud del material. Degradación se llama degradación al ataque que sufren los materiales causados por su interacción con el medio ambiente y que conlleva a la pérdida de masa o deterioro de sus propiedades. Densidad se define como densidad al cociente entre la masa y el volumen que ocupan. Se muestra su forma general, la fórmula, y se explica que la letra griega RHO es la que se va a utilizar. Desplazamiento axial es una magnitud vectorial que se usa para medir el movimiento de una partícula o punto respecto a su posición original a lo largo del eje más largo del elemento. Típicamente es una barra. Diagrama de fase. Los diagramas de fase son la representación del equilibrio termodinámico de un sistema y permite predecir las fases presentes y sus proporciones para unas condiciones determinadas. Dilatación térmica. La dilatación térmica de los materiales es el aumento del volumen generalmente imperceptible de un cuerpo cuando aumenta su temperatura a presión constante. Y así como eso, bueno, tenemos 80 términos, ¿verdad? Como ductilidad, la dureza, la elongación. La dureza, bueno, es una medida de resistencia a la formación plástica localizada inducida por indentación mecánica. Elongación, el alargamiento de tecnología de materiales. Endurecimiento por deformación es una etapa que ocurre una vez que sobrepasa la fluencia y habiéndose formado el cuello, y ocurre justo por los cambios de la estructura cristalina en el material. La energía, bueno, lo que nos mueve, ¿no? Se define como la capacidad que tiene un cuerpo material de realizar un trabajo. Entre la energía tenemos la energía cinética, la energía elástica, la energía potencial, el equilibrio. Esto no sería un tipo de energía. El equilibrio se identifica como la garantía de que un edificio no se moverá. Tiene cierto grado de movimiento, pero comparada a las dimensiones del edificio, los desplazamientos en este edificio son tan pequeños que a simple vista parece inmóvil y sin deformación alguna. Como ejemplo tenemos la Torre de Pisa, ¿verdad? Que a pesar de que está bastante inclinada, mantiene su equilibrio. Esfuerzo. La
Las fuerzas son las fuerzas internas de un elemento que están ubicadas dentro del material, lo que se distribuyen en todo el área. Justamente se denomina esfuerzo a la fuerza por unidad de área, la cual se denota con la letra griega sigma. Esfuerzo cortante se refiere a una fuerza tangencial que actúa en un material cuando se somete a cierto tipo de movimiento, por ejemplo, giro o torsión. Estabilidad se relaciona con el peligro de movimiento inaceptable del edificio en su totalidad. Estructura, un conjunto interconectado de barras que, trabajando en conjunto, resisten la acción de las fuerzas que actúan sobre ellas. Fatiga. Por fatiga de materiales entendemos el daño o fallo de material componente sometido a esfuerzos variables. Fluencia es cuando un material es sometido a un tipo de acción que sufre deformaciones. Fractura. Una fractura se define como la separación de un sólido cuando esté sometido a un esfuerzo de dos o más de sus partes. Fuerza presenta la acción de un cuerpo sobre otro. Hierro fundido, es una aleación de hierro, carbono y silicio, comúnmente usado en la construcción. Hiperestática es una estructura estáticamente indeterminada, como por ejemplo estos puentes que presentan bastante puntos de apoyo y en los que se manifiestan distintos tipos de fuerzas, ¿verdad? Y que todas interactúan para que mantenga su equilibrio. La isostática, una estructura elástica determinada, se pueden conocer su estado de esfuerzos internos o reacciones en los apoyos con las leyes de la estática. Laminada, podemos hablar de madera laminada, acero laminado o estructuras laminares, pudiendo decir que que son todos ellos los cuerpos en los cuales dos de sus dimensiones predominan sobre el espesor. Son aquellas que actúan principalmente por su continuidad estructural y su forma. Ley de Hooke es la constante de proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones en materiales. Matrices, hay los diferentes tipos de matrices. Matriz es un ente matemático representado como un arreglo rectangular de números formados por m hileras y n columnas. Matriz de transformación, hay diferentes tipos de matriz como la de transformación, la de vector columna, vector renglón, etc. Medio continuo es la materia que le da forma a una estructura y en la teoría del análisis estructural cumple con la condición matemática de continuidad. Modelo matemático es una ecuación matemática que intenta predecir la magnitud de una variable física cuando un conjunto de condiciones físicas se cumplen. Oxidación es la reacción química donde el elemento pierde electrones y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. El pandeo en columnas es cuando las columnas se tuercen. Es el fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos. Pasivación es un tratamiento químico que se aplica a los materiales como el acero inoxidable o el titanio para aumentar la resistencia a la corrosión. Reacción es todo aquello que causa algún cambio en la materia, ¿verdad? O sea cambio físico, cambio de estabilidad o de movimiento, ¿verdad? Es una fuerza inducida en los apoyos de una estructura cuando ellas actúan sobre las fuerzas externas o de cuerpo. Resistencia al término resistencia proviene del latín resistentia. La resistencia puede ser entendida como la acción o capacidad de aguantar o tolerar u oponerse. Sin embargo, su definición queda sujeta a la disciplina a la cual sea aplicada. Resistencia a la corrosión. La resistencia a la corrosión es toda aquella propiedad que tienen los metales para aguantar el proceso de desgaste, de oxidación. Resistencia a los materiales es una disciplina de la ingeniería mecánica y la ingeniería estructural, que estudia los sólidos deformables mediante modelos simplificados. Revenido es un tratamiento térmico a baja temperatura. La rigidez es la oposición a la resistencia que ofrece una estructura a ser deformada cuando sobre ella actúan fuerzas. Rigidez axial, en el caso de las barras rectas, es la oposición que ofrece la barra a ser deformada a lo largo de su eje longitudinal. Rigidez al giro, en el caso de las barras, es la oposición que ofrece al extremo de una barra a ser rotado debido a la acción de un momento flexionante en dicho extremo. Rigidez cortante, es el caso de las barras, es la oposición que ofrece al extremo de una barra a ser desplazado transversalmente de su eje longitudinal debido a la acción de una fuerza transversal en dicho extremo. Templabilidad, lo que le pasa a los metales, variación de dureza desde la superficie hacia el interior del material,
para lograr estructuras casi completamente martensíticas. Tenacidad. La tenacidad es una propiedad de los materiales que consiste en la capacidad de absorber energía de formación en grandes cantidades. Tensión. La palabra tensión puede ser utilizada de muy diversas maneras y para muy diferentes situaciones. De ahí su complejidad. Normalmente el término tensión mantiene en casi todos los casos un significado de que algo está tirante y no relajado. Tijerales son estas estructuras, ¿verdad?, que nacen de las soleras de los muros y que se unen en la quilla o viga maestra de una construcción civil. Torsión se define como la capacidad de torsión de objetos en rotación alrededor del eje de un eje fijo. Tracción en el cálculo de estructuras de ingeniería se denomina tracción al esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Tratamiento térmico es el tratamiento por el que pasan por procesos industriales, que consiste en modificar las propiedades físicas, mecánicas y o químicas de los materiales, principalmente aceros y aleaciones metálicas. Triangulación. En el campo de la topografía es el procedimiento empleado en el levantamiento topográfico y para determinar la posición de un punto consiste en marcar los ángulos de los puntos extremos en una línea base. Las vigas son piezas horizontales con un gran grosor que se someten a los esfuerzos de flexión, los cuales al producir tensiones de compresión y tracción. En cuanto a las funciones que realizan las vigas, soportan las estructuras y cargas en las obras permitiendo flexibilidad. Espero que esto les haya servido, ¿verdad? Y que sea de su interés para despejar alguna duda que tengamos sobre estos términos, que son términos bastante básicos en cuanto a lo que es la resistencia de los materiales, que es la materia que nos atañe. Muy buenas tardes y para ustedes habló Néstor Vallecillo.